El defensor dels drets humans, Miguel Montenegro, és avui a Reus per presentar l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 i per compartir la seva experiència de més de 40 anys de lluita per la justícia i la dignitat a El Salvador. President de la Comissió de Drets Humans d'El Salvador, Montenegro ha viscut en primera persona la repressió, la violència d'un país que encara busca la veritat sobre el seu passat. La seva visita s'emmarca dins del projecte de cooperació del comitè Òscar Romero de Tarragona i Reus, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, que pretén recuperar la memòria històrica i donar veu a víctimes del conflicte armat salvadorenc. Amb una trajectòria marcada pel compromís, Montenegro continua sent una veu incòmoda però necessària, que connecta la lluita dels pobles llatinoamericans amb els valors de la pau, la solidaritat i la democràcia. El tenim avui als estudis de la nova ràdio de Reus y el saludem. Señor Montenegro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar en la radio Reus. Me han gustado mucho y gracias por el espacio que me permiten poder expresar la realidad que estamos viviendo en El Salvador actualmente. Usted empezó a defender los derechos humanos en plena guerra civil de El Salvador. ¿Qué le llevó a dedicar su vida a pesar de los riesgos personales? Sí. Bueno, quiero empezar diciéndole que yo entendí y comprendíamos, al igual que los demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, el riesgo que corríamos todos al tener que trabajar por la defensa de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Y así fue, ¿verdad? Porque luego de eso, pues durante el conflicto armado, los 12 años de guerra que vivió El Salvador, tuvimos que lamentar la pérdida de 9 compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidas de la Comisión de Derechos Humanos, entre ellas nuestra fundadora y presidenta Marianela García Villa, y igual también Herbert Anaya Sanabria y otros integrantes de la comisión que trabajaron precisamente por los derechos humanos. En el caso mío particular, pues mi familia fue reprimida, fue muy atacada por parte de los cuerpos de seguridad, como la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional y los diferentes batallones que existían en aquel entonces o brigadas en el país. Entonces muchos de mi familia pues fueron capturadas. Unas tenemos varios desaparecidos y uno asesinado, y mi papá, mi abuelo, mi hermana sufrieron las capturas y torturas en la Guardia Nacional. Eso llevó a que muchos de mis familias pudieran, digamos, ver cómo abandonar el territorio donde vivíamos y otros salir fuera del país en búsqueda de apoyo, pues de ayuda o refugiarse. Pero yo no, yo siempre creí que debíamos de luchar, porque al igual como sucedió en mi familia, le estaba sucediendo a miles de familias salvadoreñas en todo el territorio del país. Entonces, en ese sentido es que yo me involucré en la Comisión de Derechos Humanos, consciente de que esos riesgos que está corriendo. Entonces, fue un trabajo arduo que tuvimos, ¿verdad? Entonces, no me arrepiento, al contrario, me alegra poder hacer mucho esfuerzo para lograr la libertad de muchos compatriotas que logramos en ese momento. Sin embargo, toda la esperanza, me voy a extender un poquito, una esperanza muy grande era precisamente que al llegar la firma de los acuerdos de paz en 1992, las cosas podrían cambiar, pues verdad, entramos en un nuevo proceso democrático, fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país, la existencia, digamos, de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, situación que no la teníamos en años anteriores. Entonces fue la inspiración de todos y sobre todo las víctimas que consideramos de que podíamos encontrar respuesta a las demandas que veníamos teniendo para esclarecimiento de nuestros seres queridos, desaparecidos, y justicia para todos nuestros seres también asesinados por los cuerpos de seguridad y Fuerza Armada. Sin embargo, todo ese tiempo pasó porque de haber firmado los acuerdos de paz en 1993, se instala lo que es la Comisión de la Verdad, donde da unas informaciones concretas de cuál es, digamos,
la apertura, digamos, del informe en cuanto a las recomendaciones y la posibilidad de hacer justicia para la víctima, se decreta por parte de la Asamblea la ley de amnistía que favorecía precisamente a los victimarios de las graves violaciones que se cometieron. Eso llevó muchísimo tiempo luchando para buscar justicia, tanto en la Asamblea, en el sistema de justicia, buscando alternativas. Sin embargo, logramos ya en el 2016 pues que la nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema decretara nulidad de la ley de amnistía, dando la oportunidad de buscar justicia nuevamente a los familiares. Esa esperanza y ese anhelo que teníamos no fue acatado por parte también del gobierno, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Pues al llegar Nayib Bukele, él ofreció mucho, precisamente en el 2019, él ofreció solucionar y apoyar a las víctimas, cosa que no fue cierta, ¿verdad? Fue al contrario, ¿verdad? Esto hoy en día, pues la situación es mucho más difícil, estoy hablando ya a partir del 2019 para acá. Nayib Bukele lo que demuestra es un gobierno bastante complicado, un gobierno que ha demostrado el ataque directo a las organizaciones e integrantes de las diferentes organizaciones de derechos humanos, de medios de comunicación, que no se acoplan a la exigencia de ellos, ¿verdad? Se instala el régimen de excepción en el 2022, donde empieza a capturar a todas aquellas personas que consideraba él y considera sospechoso de pertenecer a las pandillas. Hay que entender que las pandillas fueron los dos grupos más fuertes que existían en nuestro país en aquel entonces, que ocasionaban zozobra y miedo y terror en la población, y por eso la población aplaudió en un momento determinado para que eliminaran el accionar de las pandillas, pues, ¿verdad? Sin embargo, esto llevó a estas alturas, hoy 2025, a una situación bastante difícil, donde más de 80,000 personas han sufrido las detenciones y muchas personas son inocentes porque nosotros le hemos dicho en varias ocasiones, no estamos en contra de que se combata la inseguridad, sino es una responsabilidad del Estado buscar una respuesta a la solución al problema de inseguridad. Sin embargo, esta situación lo que nos llevó fue a que más de 80,000 personas fueran capturadas, entre ellas, por supuesto, gente inocente, gente que no tenía nada que ver. Y eso refleja, digamos, cómo él mismo reconoció hace 3 años que liberó a más de 8,000 personas que consideraba que sí eran inocentes, pero esas personas salieron de una situación bastante complicada, bastante difícil, ¿verdad?, en su salud y emocionalmente, psicológicamente, porque se les aplicó la tortura, ¿verdad? Más de 440 personas que han fallecido al interior de los diferentes centros penitenciarios y sin dar una respuesta a los familiares, sin decir la responsabilidad de quién y por qué murieron estas personas. Muchas de ellos estamos claros que sufrieron torturas graves, ¿verdad?, golpizas y una serie de situaciones que al interior de los centros penales se les aplicaba por orden precisamente de la dirección de centros penales y por supuesto estaba sabedor el presidente de la República, Nayib Bukele, un gobierno que, como les decía, es un gobierno que en estos momentos ha mostrado un gobierno que está cometiendo esos crímenes que sinceramente la tortura es un crimen de lesa humanidad, pues, ¿verdad? Que hay que entenderlo de esa manera, ¿verdad? Qué curioso, señor Montenegro, que tenga un amplio soporte popular el señor Bukele, el presidente Bukele. ¿Cómo se explica esta paradoja entre la popularidad y la vulneración de los derechos fundamentales? Sí, lo que sucede es lo siguiente, lo que yo le comentaba. La inseguridad que se vivía antes del 2019... Por las pandillas. Por las pandillas, la población estaba atemorizada. Uh-huh. Habían barrios, colonias, donde quien controlaba y mandaba eran las pandillas. Por supuesto, las extorsiones, los desaparecimientos, los asesinatos es una realidad que estaba existiendo. La población estaba viviendo esas circunstancias. Yo, en lo personal, y mi familia vivíamos en una de las zonas estas, donde había temor, por supuesto. Y por eso que nosotros consideramos, cuando él dijo iba a combatir totalmente, frontalmente las pandillas, pues nos pareció bastante prudente, bastante aceptable, pero nunca imaginamos que iban a aplicar
una ley que iba digamos, a combatir, bueno, no solamente combatir las pandillas, sino que iba a arrasar como aquel que pesca y tira la atarraya y agarra a grandes y pequeños. Estamos hablando de los verdaderamente responsables y los que no eran responsables, y ahí estaban en la cárcel. Porque otro de las situaciones que yo menciono es que está comprobado que Nayib Bukele no solo agarró a pandillas, a pandilleros, sino población civil, sino benefició a los líderes, ¿verdad? Eso está comprobado. Ha beneficiado a los líderes, con los líderes negoció, ¿verdad? Muchos de ellos salieron fuera del país y que precisamente algunos de sus funcionarios lo acompañaron y los liberaron en Guatemala. Ellos fueron capturados posteriormente en México, sobre todo en México y en Estados Unidos, donde él está pidiendo a Donald Trump, ¿verdad? Precisamente para que regresen los pandilleros para juzgado, pero no es así las cosas, ¿verdad? Sino quiere silenciarlo, porque saben que ellos han declarado la verdad de lo que fueron favorecidos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, volviendo un poco sobre la cuestión por qué mantiene el régimen de excepción, porque precisamente ya vamos con 44 ya periodo de aprobación, hace poco lo acaban de aprobar otro tiempo más, es porque él considera que mantener el miedo, la zozobra en la población le beneficia, porque de esa manera lo siguen calificando como un buen mandatario, aunque tenga que sufrir mucha gente de detenciones injustas, incorrectas, ¿verdad? Y que corren el riesgo los familiares. Sí. Ese es lo que él mantiene. Él está manteniendo una política de mentira, una política que sinceramente no está solucionando las necesidades de la población. Hoy, como decía las personas y algunos que habíamos conversado, es precisamente que antes se sentían inseguros con las pandillas, hoy se sienten inseguros con el gobierno, porque tienen miedo que les capturen a sus familiares o que ellos sean capturados y sean llevados, porque la persona detenida no se sabe nada. Hay personas familiares que nos han narrado que desde que capturaron en el 2022 a sus familiares no han tenido ningún contacto directo ni los han visto a los familiares, si están vivos o ya fallecieron o en qué circunstancias están. Señor Montenegro, no tenemos mucho tiempo Sí. porque nuestro programa tiene que seguir avanzando, pero hoy presenta en Reus la Agenda Latinoamericana 2026, también está en esta visita a Cataluña dentro del proyecto de cooperación con el Comité Óscar Romero. ¿Cuál es el mensaje principal que esta agenda, la Agenda Latinoamericana Mundial, quiere transmitir al mundo y los frutos de esta colaboración entre Tarragona y El Salvador? ¿Cómo están saliendo? Bueno, mire, frutos? para nosotros y en lo personal mío, puedo decirle que la agenda latinoamericana que ha venido presentando siempre los comités Óscar Romero han sido muy valiosas. Hoy, en que la nueva que viene para el 2026 es una agenda política que lleva a informarnos y a formarnos en el tema de la política, porque debemos de descubrir y poder conocer el tema tan valioso que en el mundo nos está teniendo una situación bastante difícil. Cuando nosotros vemos toda la situación que está pasando en todo el mundo, nos damos cuenta de la situación y la pérdida de poder de la democracia en todo el mundo. Y eso es bien lamentable. Entonces la agenda es un mecanismo que nos ayuda a reflexionar y a analizar y a compartir. Claro, hoy por la tarde pues estamos la presentación de la agenda, lo cual invitamos, ¿verdad?, desde el medio de comunicación para que esté con nosotros en esta y pueda, digamos, socializar con todos la presentación de esta agenda muy valiosa. Y precisamente el Comité Óscar Romero de Tarragona, pues, ¿verdad?, ha sido un elemento muy importante para el trabajo también en El Salvador, que nos parece también que nos ha venido apoyando a través de programas educativos formativos y de enseñanza de la memoria histórica. Esta tarde a las 7 en la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, una biblioteca fantástica, tendrá lugar la presentación de esta Agenda Latinoamericana Mundial del 2026 de la mano del defensor de derechos humanos Miguel Montenegro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Señor Montenegro, un placer escucharle. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Carrer Major, el programa de las 6 emisoras del CAM de Tarragona y de la Xarxa de Comunicación Local. Un abrazo y suerte. Muchas gracias a ustedes. También un abrazo.